George Smith Patton Jr. fue un general de la Armada estadounidense reconocido en las entrañas de la desvirtuada historia americana como un héroe libertador, destructor de cadenas y verdugo del nazismo que infectaba la Europa occidental de mediados del siglo XX. Un héroe yanqui consagrado, que siendo partícipe como teniente en la fracasada expedición punitiva para capturar a Pancho Villa en México, se expresó de esta forma de la nación mexicana en una carta dirigida a su amigo. No se requería mucho de nosotros para derrotar a los mexicanos en batalla. No tienes ni idea de la absoluta degradación de los habitantes. Hay que ser tonto para pensar que personas semisalvajes y completamente ignorantes formarán jamás una república. Eso es un chiste. Un déspota es todo lo que conocen o desean. De modo que cuando perdieron a Díaz, instalaron a unos bandoleros que fueron peores tiranos de lo que él, Porfirio Díaz, jamás soñó ser. Corridos y rumores se diseminan a lo largo de Chihuahua, Durango y La Laguna. Una vez más, las historias en torno al resurgimiento de Pancho Villa, tras la improductiva ocupación punitiva de los gringos en México, se contaban. Pese a una herida en la pierna que mantuvo confinado al centauro en una caverna de la sierra, entre la vida y la muerte, el revolucionario consentido de Durango tuvo una milagrosa recuperación y se dispuso a concentrar sus fuerzas guerrilleras. Pancho llevaba una larga barba y se desplazaba en muletas, usando solamente un calzado. La pierna la tenía hinchada desde la rodilla hasta los dedos de los pies. Se movía a corta distancia con ayuda de las muletas, y la herida le dolía considerablemente cuando montaba a caballo. Sin embargo, no se desalentaba. Seguía teniendo una gran confianza en sí mismo, entusiasta de reunir gente para hacerlo de nuevo. A pesar de que la mitad de los hombres que lo habían acompañado a Columbus habían caído en combate o se habían dispersado, a finales de 1916, Villa, con un ejército aproximado de 8,000 hombres, controlaba una parte de Chihuahua. Estos nuevos villistas sufrieron carencias de equipamiento de guerra, derivado del embargo armamentista norteamericano y la imposibilidad de adquirir armas en Europa por desencadenarse simultáneamente la Primera Guerra Mundial. A bien, y a diferencia de sus enemigos carrancistas, Pancho Villa, anticipándose a este panorama, había escondido depósitos de armas previo a la derrota de la División del Norte el año anterior. Villa había sorprendido a propios y a extraños con los triunfos militares y políticos que obtiene a finales de ese año, derrotando carrancistas. Al llegar a cada pueblo recuperado de Chihuahua, pedía al presidente municipal que reuniera a la gente en las plazas y se dirigía ante ellas. No tenía dotes para hablar en público. No obstante, lo escuchaban. Denunciaba que los estadounidenses pretendían anexar al estado de Chihuahua y que en noviembre de 1915 Carranza había prometido venderle Sonora, generando en su discurso se lograra la unidad. Un mensaje nacionalista, una declaración fanática contra el invasor, Guerra Santa, una cruzada contra el gringo. Pero las cosas no eran tan fáciles. El Villa, generoso y consciente de su tropa, cambió mucho en la derrota. En muchos casos, Villa forzó a enrolarse a quienes no querían hacerlo, amenazándolos de muerte, no solo a ellos, sino a sus familias. Estos reclutas permanecían con él mientras triunfaba, pero las primeras derrotas lo dejaban. En 1916, a lo largo de todo Chihuahua, fue un año particularmente de buenas cosechas. Una situación favorable en lo general. Para cuando la tropa tomó la hacienda de San Isidro, una propiedad que le perteneció al enemigo público número 1 del estado, Luis Terrazas, Villa ordenó que fuera confiscada para uso de sus fuerzas, y luego la repartió entre los peones. Después, al ocupar Jiménez, decidió que todas las tierras fueran saqueadas y que todo el botín fuera distribuido a los peones y sus familias. En el valle, las tierras de los ricos fueron saqueadas y se repartió el botín.
Todos los productos como el trigo y el maíz fueron confiscados y las porciones que no emplearon sus tropas fueron repartidas entre los trabajadores. Villa, empleando este método, intentó ganarse la adhesión de los chihuahuenses. Entre los combates en Chihuahua, el desdén por el valor de la vida precipitaba a los mandos carrancistas. Cuando capturaban villistas, la consigna entre sus pelotones era aplicarles la pena capital de inmediato. Contrariamente ocurría lo mismo en el bando villista. De manera peculiar, el general Gaudencio Uribe empleó un método que, si bien era muy aterrador, era práctico y eficaz. Les cortó a los prisioneros parte de la oreja y les advirtió que si volverían a tomar las armas en contra de Villa, serían fácilmente reconocidos y fusilados de inmediato. Pronto, Uribe sería reconocido como el mochaorejas. Con toda la dificultad que representaba el retorno a las actividades revolucionarias para el movimiento villista, el general había previamente reconocido los alrededores de la ciudad de Chihuahua y con nostalgia le comentó a su secretario Jaurrieta: «Yo quiero mucho a Chihuahua. Nací en Durango, pero es tanto mi cariño que siento por Chihuahua que a muchos que me preguntan de dónde soy, les contesto orgulloso: de Chihuahua». Villa no tenía intenciones de ocupar permanentemente la capital, porque sabía que no tenía aún fuerza suficiente. Así fue que la noche del 15 de septiembre de 1916 asaltaron la ciudad. La guarnición de carrancistas que se hallaba ahí era de 9,000 hombres. Villa concentró algunas piezas de artillería en las colinas que dominaban la ciudad, y la infantería hizo que se mezclaran durante la celebración de independencia con miles de civiles que se hallaban en las calles. No tuvieron dificultades para penetrar. Fueron tomados como visitantes que venían a festejar. A medianoche, en medio de la tradicional verbena del 15, con el inmortal alarido de guerra de ¡Viva Villa!, la mitad de sus hombres tomaron por asalto la penitenciaría de la plaza, y las otras columnas atacaron intrépidamente el Palacio de Gobierno, haciéndose de él. Villa liberó a todos los prisioneros, aunque muchos de ellos orozquistas, enemigos naturales de la región. Se retiró con los presos, algo de botín y uniforme sin sufrir pérdidas de consideración. Había logrado penetrar la capital del gran estado nuevamente y liberar a los presos. Su prestigio se elevó por los cielos. De momento, se olvidaron las derrotas de 1915. Era de nuevo el Villa invencible, el libertador, el héroe paladín. Y se le estaban adhiriendo nuevos hombres de toda la región, pregonándole a los mexicanos hacer causa en común contra la venidera invasión extranjera solapada por Carranza. Para entonces la Revolución Mexicana llevaba ya 6 años y las hostilidades evidentemente no cesaban entre villistas y carrancistas. La riqueza en Chihuahua desapareció en su mayor parte y los recursos escaseaban. Pese a las carencias y la derrota de la División del Norte, Pancho Villa era todavía inmensamente popular. La razón más potente de ello quizás sea el haber eludido al ejército estadounidense, quien fracasó en su intento de ultimarlo en territorio nacional. Cuando Villa estaba en un pueblo o ciudad, la gente acudía en masa a recibirlo y escuchar sus discursos en que denunciaba al invasor estadounidense de la que Carranza sería partícipe. Con el trajín de los meses, la gente de Chihuahua añoraba la edad de oro vivida en 1914, cuando él gobernó provisionalmente. No había combates en el estado, lo gobernaba su propia gente. Villa repartía constantemente mercancías y su moneda era aceptada en la frontera. Entusiastas, los pobladores comenzaron a pensar que tal vez Pancho Villa sería el remedio de sus males. Sin embargo, sus tácticas de reclutamiento no fueron las idóneas. Se recrudecieron a merced de las difíciles condiciones. Muchos hombres dudaban en adherirse a su guerrilla. Se encontraban exhaustos. Una vez en San Isidro, su lugarteniente Julio Acosta dio órdenes de que todos los hombres que pudieran caminar se presentaran ante él y marcharan con Villa a luchar contra los Estados Unidos. Ante la poca respuesta, mandó a buscar por la fuerza a los que se negaban. 3 hombres fueron fusilados por no participar.
No obstante, Villa aún despertaba simpatía y admiración. Las recientes victorias obtenidas acrecentaron su prestigio. Muchos pensaron que recuperaría el control no solo de Chihuahua, sino de todo el país. Algunos carrancistas desertores se sentían atraídos por el sueldo de $1 de plata diario que pagaba, mucho más de lo que pagaba Carranza. Finalmente, en noviembre de 1916, Villa subió a sus hombres en un vagón de tren, como en los mejores momentos de la División del Norte, y se dirigió hacia la capital a ponerle sitio otra vez. El primer día lanzaron una destructiva carga de caballería que pretendía hacerse de la plaza en una sola acción descarada. Pero en realidad, el fuego de las ametralladoras y la precisa artillería del Cerro de Santa Rosa rechazó la andanada. Los carrancistas lograron establecer una contundente contraofensiva que logró desbandar a los villistas. La eficacia del contraataque hizo pensar a Treviño, carrancista protector de la ciudad, que Villa había sido derrotado decisivamente y preparó una celebración de victoria la noche del 26 de noviembre. Las festividades nocturnas de Treviño se llevaron a cabo relativamente sin contratiempos. No obstante, los sitiadores merodeaban Chihuahua. Propio es decir que a la 1 de la mañana los villistas lanzan un nuevo ataque a Bizarría contra el Cerro de Santa Rosa. El combate se decantó demoledoramente a las pocas horas. El cerro había caído en poder de los asaltantes y se rehacían amenazantes en el fortín, pero la ciudad, aunque totalmente sorprendida, permanecía en pie. A las 3 de la mañana, como era costumbre para Villa, a esa hora inició un combate violentísimo. Tiroteos delirantes en todas las líneas. Los cañones temerarios tronaban durante la madrugada. La resistencia se estableció firme la primera hora del ataque, pero paulatinamente diezmó con el vendaval. Cuando llega a las 5 de la mañana, el fuego se detuvo de pronto, pero solo fue un instante. Las ráfagas continuaron hasta las 7 de la mañana, hasta que los gritos enloquecidos de ¡Viva Villa! Indicaron sin lugar a dudas que la ciudad había caído. Soldados del gobierno corrían presas del pánico hacia la estación central del ferrocarril, con los jinetes villistas en persecución al degüello. Treviño abandonó Chihuahua, reunió a su estado mayor y con su caballería partió hacia el poblado de Aldama, sin el decoro de avisar previamente a su tropa. Sus hombres que custodiaban la penitenciaría, sin haberse enterado, siguieron haciendo frente a los villistas, hasta que Villa les mandó un ultimátum. Les ofreció la garantía de respetar sus vidas si se rendían, o de lo contrario, finiquitarlos en el lugar, lo que incitó a la rendición. El propio Villa acudió para hablarles a los prisioneros. Con lágrimas en los ojos, arengó a los defensores de la penitenciaría, invitándolos a ir a batir a los gringos. Tanto los comandantes como los soldados de Carranza quedaron incorporados a él. Los oficiales fueron reducidos a simples soldados y se les indultó a todos. 4 días de combates bastaron para que el Centauro del Norte tomara una vez más el control de su querida Chihuahua. Era una gran e inesperada victoria que marca el resurgimiento del villismo como movimiento revolucionario popular. Tras haber retomado las armas después de la derrota de la División del Norte, haber invadido los Estados Unidos, burlado a la muerte al sanarse de una herida, confinado en una caverna y escapar del ejército estadounidense que el presidente Venustiano Carranza dejó pasar a México. Vaya resiliente historia del general durangueño. Amor.